Amigos de BPI TV, a propósito de las reiteradas denuncias contra la violación de derechos humanos en Venezuela, nosotros el día de hoy conversamos con el defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, quien nos explicó que efectivamente existe una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Administrativo Nacional y nos dijo cuáles serían los posibles pasos para solucionar este problema. Tienen que ser autónomos internamente y externamente. Cuando eso ocurre, sin duda alguna, que la violación se hace flagrante y por supuesto en forma sistemática. Este balance es sumamente desgarrador. Por ejemplo, la hambruna que ocurre en Venezuela. Cuando todos sabemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental y por supuesto que el Estado está en la obligación de proveer de un salario justo que pudiera integralmente soportar la tortura estomacal cuando hay una contingencia en cuanto a la hiperinflación. Eso no ocurre. El viceministro de Alimentación pareciera que está en una cápsula o tiene las 3 comidas completas, tiene el plus café y el postre, pero la gente humilde de escasos recursos no le alcanza un salario para lo que tiene que ver con comprar las proteínas. A veces decide o mandar a sus hijos al colegio, ¿verdad?, con lo poco que tengas en la lonchera, o dejarlo en sus casas y buscar alimento para sobrevivir. Cuando hablamos, en el caso, por ejemplo, de la salud, colapsada totalmente, ¿cuántas personas no han fallecido? El caso ejemplarizante, en forma lamentable, es el hospital de niños. ¿Cuántos niños han fallecido porque no hay un trasplante de médula ósea? Cuando sabemos que el Estado está en la obligación de establecer políticas de rectoría en cuanto a un diseño de la salud preventiva, ambulatorio, red de hospitales centrales y, por supuesto, acudir hacia el más vulnerable. ¿Dónde está el ministro de la Salud? ¿Qué pasa? Él tiene clínicas privadas, él tiene que sufragar todos los gastos, pero el pobre, el humilde, que tiene que deambular de hospital en hospital, cuando no se va la luz en el hospital, no hay lo que tiene que ver con el agua. Y, por supuesto, que no hay la alimentación a los pacientes. ¿Quiénes más sufren aquí? Los pacientes crónicos, los enfermos renales, como el caso del Zulia, el caso de Pastor Oropesa, el caso de Lara, el caso de Guárico, el caso de Anzoátegui, donde el protocolo indica, según los expertos, que tiene que dializarse 3 veces a la semana. Solamente cumple con una y los demás quedan a la deriva con el riesgo y el peligro de que pierdan su vida. ¿Qué se vulnera ahí? El derecho a la salud y el derecho a la vida. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, tenemos que nombrar lamentablemente a un grupo llamado Exterminio, un escuadrón de la muerte, el FAES. El FAES, su creación, nosotros hicimos un esfuerzo en la denuncia porque no supimos nunca el perfil de cada agente policial. El informe realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas pudo constatar miles de ejecuciones extrajudiciales por parte del FAES. A pesar de esto, o sea, no obstante esta situación, hace pocas semanas el Administrativo Nacional obtuvo un escaño dentro del Consejo General de Derechos Humanos. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Bueno, la ONU se ha convertido en un club político. La ONU, en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, existió una oportunidad, pero Kofi Annan en el 2006 plantea una reestructuración y coincide con los demás países constituir el Consejo General de Derechos Humanos, que por supuesto el Estado venezolano, teniendo expedientes en la Corte Penal, teniendo expedientes en todo el sistema universal de derechos humanos en el área, lo que tiene que ver con el sistema interamericano, va a decir la OEA y Naciones Unidas. Sin embargo, esa ONU lo que hace es premiar a la tortura. Premió el fallecimiento del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Todo el mundo sabe que la autopsia de ley salió a la opinión pública por los valientes que trabajan en la morgue, donde hubo un desprendimiento de 16 costillas, donde se desprendió el vaso. Y por supuesto que en la audiencia que me cuenta el abogado, amigo mío, colega, estaba prácticamente delirando porque no podía con el alma y allí en la audiencia que se dio fue trasladado a la parte militar y ahí falleció. El caso de Albán, que todavía hay 3 contradicciones por parte del Ministerio Público, de Ernesto Reverol y que por supuesto no hay la posibilidad de hacer justicia porque aquí los poderes públicos lo que han es promovido la impunidad. El caso, por ejemplo, de las cunas de la tortura, y lo digo con responsabilidad, el ruido enorme que hay en el DIGESIN, un DIGESIN que todas las personas que han sido encarceladas allí han planteado con sus familiares los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que aquí están contrariando lo que establece nuestra Carta Magna porque no se permite la violación de la integridad física. Este es el momento más oscuro en materia de derechos humanos
en Venezuela. Este es el momento más triste. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la gente en Venezuela? Bueno, se ha ido al exterior a buscar nuevos horizontes. Aquí hay 5 millones de venezolanos, fuga de talento, personales, estudiantes, que se fueron a buscar un nuevo horizonte y que se han encontrado con una xenofobia y ningún cuerpo diplomático, tanto oficial como el no oficial, le ha tendido la mano. Eso es un acto criminal. Eso no es posible. Mi llamado como defensor por más de 35 años, como exparlamentario, como activista, es que busquemos una rectificación, que los poderes públicos suelten su camisa de fuerza, que se libere disciplina partidista y que empecemos a buscar la justicia, porque la impunidad es el lado oscuro de la justicia. En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, que de hecho está funcionando, ¿cómo es posible que se haya convertido en un paredón de ajusticiamiento político? Allí la persecución es notable hacia los parlamentarios. Lo que yo planteo es que el poder público, específicamente el Ministerio Público, que tiene mucha responsabilidad en esta materia, el Defensor del Pueblo, que tiene responsabilidad en esta materia, y el Poder Judicial, se quiten las amarras de la disciplina partidista, que rompan la camisa de fuerza que le ha impuesto el Estado, para que sean independientes y busquemos una reparación, quizás un poco tarde, pero pudiera darse, del daño a las víctimas, que el FAE desaparezca, que el SEBIN y el DIGESIN no sigan aplicando tratos crueles, humanos y degradantes ni tortura, que esto está penado y que esta Carta Magna no sigamos pisoteándola. Escuchaban parte de las declaraciones de Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, quien nos explicaba pues, los distintos casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Recordemos que hace pocos meses estuvo acá en el territorio nacional la alta comisionada para los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, quien realizó un informe luego de más de 500 entrevistas con testigos, víctimas y familiares de personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Un informe que posteriormente fue entregado a la Organización de las Naciones Unidas, en el cual pues se detallaron distintos ejemplos como el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, también el asesinato del concejal Fernando Albán, estos ejemplos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Pues Rafael Narváez, el defensor de estos derechos, nos explicaba que es necesaria pues la instigación hacia el Administrativo Nacional y la presión internacional para que sean solucionados estos problemas de violaciones de derechos humanos en el país. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV reportó Víctor Mesoni.